Voy a tratar de terminar antes de las 9 para que después entre el doctor Paz Castillo para hacer la parte de piel. Voy a compartir pantalla. ¿Están viendo? Sí, profesor. Si alguien quería decir algo. Sí se ve, profesor. ¿Cómo? Le estábamos diciendo que sí se logra ver la pantalla, profesor. Están viendo la pantalla entonces, ¿no? Sí, profesor. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Vamos a hablar de los órganos linfoides. Hay dos maneras de clasificar los órganos linfoides, como órganos linfoides encapsulados y no encapsulados. Dentro de los encapsulados está los ganglios linfáticos, el vaso y el timo. Dentro de los órganos linfoides no encapsulados, llamamos también tejidos linfoideos asociados a las mucosas. Tenemos las amígdala palatina, apéndice secal, placas de Peyer y otros tejidos que se encuentran, por ejemplo, en los bronquios y en otras partes del tubo digestivo. La otra manera de clasificar los órganos linfoides es si son primarios o son secundarios. Primarios o centrales, o secundarios o periféricos. Dentro de los primarios está la médula ósea y el timo, y dentro de los secundarios van a estar los ganglios linfáticos, el vaso y todos los demás tejidos linfoides asociados a las mucosas. Recordemos que todos los órganos linfoides, bien sea primarios o secundarios, tienen como función la producción de linfocitos. ¿En qué estaría la diferencia de los órganos linfoides primarios y secundarios? La diferencia más importante radica en que los órganos linfoides primarios no responden a los antígenos, es decir, son antígenos independientes y por lo tanto no cumplen una función inmunológica, o sea, no hay respuesta inmune al antígeno. A diferencia de los órganos secundarios, que sí responden al antígeno con una reacción inmunológica, con una respuesta inmune. Entonces, por eso se les llama antígeno dependientes también, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre órganos linfoides primarios y secundarios. En los primarios no hay respuesta inmunológica, en los secundarios sí hay respuesta inmunológica. Vamos a hablar de esta estructura que lo vamos a ver solamente en los órganos linfoides secundarios, ¿no? Y este
órgano esta estructura, perdón, tiene que ver justamente con una de las maneras como los órganos linfoides secundarios responden al antígeno. Lo que vemos acá se llama nódulo linfático o folículo linfoide. Cuando una persona nace, nace con un folículo linfoide primario. Es decir, es un folículo mucho más pequeño de lo que están viendo y solo está formado por linfocitos B maduros. O sea, no tienen esta parte más clara que está al centro. Solo tiene lo que se ve en la parte periférica más oscura. Todo el folículo linfoide se ve que está formada por linfocitos B maduros. Cuando se expone al medio ambiente, se expone a los antígenos, a las bacterias, lo que va a ocurrir en este folículo linfoide es la formación del centro germinativo. Esto que ustedes ven de un color más claro se llama centro germinativo. En este caso, el folículo ya se llama folículo linfoide secundario o reactivo, cuando ya tiene centro germinativo. Este proceso acá estamos viendo el centro germinativo, donde vamos a encontrar células inmaduras, es decir, los linfocitos B maduros en respuesta al antígeno, se van a hacer inmaduros. Eso se llama desdiferenciación blástica y se convierten en linfoblastos. Estos, a su vez, empiezan a proliferar y forman dos tipos de células, dos clonas de células. Unas que se van a convertir en células plasmáticas para después producir los anticuerpos específicos para ese antígeno que originó toda esta reacción. Y otro grupo de células se convierte en células de memoria. Estas células de memoria, como dice su nombre, frente a una segunda exposición por el mismo antígeno, van a reaccionar de una manera mucho más rápida, formando directamente las células plasmáticas y produciendo el anticuerpo correspondiente. Entonces, ese es el mecanismo como estos folículos linfoides responden al antígeno, ¿no? Formando centro germinativo. Dicho esto, entonces vamos a empezar hablando de los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son pequeños órganos, a lo más pueden llegar a medir 0.5 centímetros de diámetro. Se encuentran en tienen una forma ovalada, se encuentran en diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, en la axila, a nivel del cuello, a nivel de la región inguinal y en la parte interna, en la región traqueal, paratraqueal, en el mesenterio, en la región paraórtica, ¿no? Por mencionar algunas. Forman cadenas ganglionares, los ganglios linfáticos. Vamos entonces a ir describiendo esto que ven ustedes acá, es como un resumen de lo que vamos a hablar en las siguientes diapositivas. Entonces tiene esta forma ovalada, se rodea de una cápsula de tejido conectivo a partir del cual se emiten prolongaciones dentro del órgano que se forman tabiques o trabéculas. Ya internamente vamos a encontrar tres zonas. Vamos a dividirlo en tres partes. Una parte periférica que se llama la corteza,
una parte mucho más interna que se llama la médula, y entre los dos una zona que se llama la paracorteza. Vamos a describir qué estructuras encontramos en cada una de estas zonas que acabamos de describir. A nivel de la corteza vamos a encontrar la estructura más importante que acabamos de describir, que se llama los folículos linfoides o nódulos linfáticos. A nivel de la médula vamos a encontrar dos estructuras. Uno que se llama los cordones medulares, que están formados por linfocitos B, células plasmáticas, células reticulares y macrófagos, y los senos medulares, que contienen linfa, se rodean de células endoteliales. La zona de la paracorteza es muy importante porque en esta zona vamos a encontrar una gran cantidad de linfocitos T. Cuando nos pregunten en qué lugar del ganglio linfático encontramos mayor cantidad de linfocitos T, la respuesta va a ser en la paracorteza. Aparte de linfocitos T, ¿qué más encontramos en la paracorteza? Unas células dendríticas interdigitantes. Estas células son células presentadoras de antígeno. Hay varios tipos de células presentadoras de antígeno. Por ejemplo, los macrófagos son presentadoras de antígeno. Va a haber también células foliculares en el centro germinativo que tienen la misma función. Y dependiendo de los lugares donde van a estar, se llama de diferentes maneras. El tercer componente de esta zona de la paracorteza son unas vénulas de endotelio alto. Vamos a pasar a la siguiente imagen, justamente para mostrarles las vénulas de endotelio alto. Estamos acá en la paracorteza y vamos a ver que las vénulas de endotelio alto, como dice su nombre, en vez de estar formado por una capa de células planas, que son las células endoteliales, estas células endoteliales van a ser cúbicas. Por eso se les llama vénulas de endotelio alto. La importancia de las vénulas de endotelio alto radica en que es el lugar por donde van a ingresar hacia la paracorteza los linfocitos B y los linfocitos T. Si lo decimos de otra manera, es el lugar donde los linfocitos B y los linfocitos T salen de la sangre, o sea, de la luz de la vénula para ingresar a la paracorteza. Unos, los linfocitos T para quedarse en la paracorteza y los linfocitos B para migrar hacia los folículos linfoides. Esta es una imagen que corresponde al ganglio linfático, tiene esta forma ovalada. Entonces en la parte periférica estaría la corteza, perdón, la cápsula y después la corteza. En la parte más interna está la médula y entre los dos estaría la zona que corresponde a la paracorteza. Vamos a ver las dos zonas, la corteza y la paracorteza, la corteza y la médula. Esto es la corteza y acá estamos viendo nuevamente un folículo linfoide con centro germinativo. En la parte superior está la cápsula y acá vemos un espacio que se llama el espacio subcapsular y es el lugar donde primero ingresa la linfa. Vamos a retroceder un poco para ver lo que es lo relacionado a la circulación de la linfa. La linfa ingresa
al ganglio linfático por unos vasos linfáticos aferentes. Y ahí la linfa va a pasar a unos senos subcapsulares o marginales, como se le llama, y ahí pasaría a unos senos trabeculares o corticales para después pasar a los senos medulares que ya hemos mencionado para finalmente salir la linfa a través de unos vasos linfáticos eferentes. Esa es la manera como circula la linfa en el ganglio linfático. Entonces le estaba mostrando justo una imagen de lo que es un seno subcapsular. La imagen de la derecha corresponde a la médula. Y en la médula, como ven ustedes, esta estructura que está mucho más oscura, más coloreada, corresponde a los cordones medulares. Las zonas claras corresponden a los senos medulares. Y por acá estamos viendo un poco de tejido conectivo. Serían las trabéculas o los tabiques, que son unas prolongaciones de la cápsula. Acá a un mayor aumento podemos notar mucho más claramente las estructuras. Esto corresponde a los cordones medulares. Estos serían los senos y estos serían las trabéculas, ¿no? Que está formado mayormente por tejido conectivo denso. Con relación a las funciones del ganglio linfático, vamos a mencionar que la función más importante que tiene el ganglio linfático es la de filtrar la linfa. Cuando decimos que filtra la linfa, se refiere que la linfa que ingresa a través del vaso linfático aferente es una linfa que contiene muchas partículas, bacterias, ¿no? Cuerpos extraños, y cuando empieza a pasar por todo el ganglio linfático, específicamente por la médula, por la zona de por los senos medulares, los macrófagos que se encuentran en los cordones medulares van a atrapar, van a fagocitar todas estas partículas, de tal manera que la linfa que sale por el vaso linfático eferente es una linfa mucho más limpia, mucho más depurada, ¿no? Por eso se dice filtración de la linfa. Ahora sí vamos a hablar del vaso. El vaso es el órgano linfoide más grande. Se encuentra ubicado en el cuadrante superior izquierdo. El vaso, igualmente como el ganglio linfático, se rodea de una cápsula de tejido conectivo. Igualmente, a partir de ahí se emiten prolongaciones dentro del órgano, formando trabéculas esplénicas. Esto que ven ustedes de color más rosado son las trabéculas esplénicas. El vaso, a diferencia del ganglio linfático, ya no tiene ni corteza ni médula. Lo que vamos a ver es lo que se llama la pulpa blanca y la pulpa roja, ¿no? Entonces, la pulpa blanca y la pulpa roja lo vamos a encontrar distribuido en todo el parénquima esplénico. Vamos a hablar entonces primero de la pulpa blanca y vamos a mencionar qué estructuras contiene la pulpa blanca. Primero, tiene el folículo linfoide. ¿Ya? Esto que vemos ya lo conocemos, el folículo linfoide, en este caso con su centro germinativo. ¿Ya? Dos, contiene una arteriola que está dentro del folículo. Esa arteriola se llama arteriola folicular, arteriola central o arteriola centrofolicular. Cualquiera de esos nombres es válido. Entonces, cuando ustedes vean en sus láminas, en el examen, por decir, un folículo linfoide que contiene una arteriola dentro del folículo y les preguntan diagnóstico de órgano, ustedes sin dudar deben de responder vaso, porque el vaso es el único órgano
que tiene un folículo linfoide con su arteriola dentro. Más hacia la parte externa estaría la pulpa roja, pero entre la pulpa roja y la pulpa blanca existe una zona que es un poquito más clara, no tan oscura como el manto de linfocitos, que acá lo estamos viendo, que se llama la zona marginal. Menciono la zona marginal porque es muy importante en el sentido de que es el lugar donde se inicia la respuesta inmune en el vaso. Vuelvo a repetir. La zona marginal es el lugar en donde entra por primera vez en contacto el antígeno con las células inmunológicas. En otras palabras, es el lugar donde se inicia la respuesta inmune en el vaso. ¿Ya? Esa es la zona marginal. Con relación a la pulpa roja, tiene los siguientes componentes. Uno, los cordones esplénicos, que está formado por las mismas células que hemos mencionado en los cordones medulares, es decir, linfocitos B, células plasmáticas, macrófagos, pero además contiene células sanguíneas. Cuando decimos contiene células sanguíneas, nos referimos a glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. El otro componente son los senos esplénicos, o llamados también sinusoides esplénicos, ¿ya? Estos senos esplénicos o sinusoides esplénicos contienen sangre, entonces en el vaso circula sangre. Y la característica de estos sinusoides esplénicos es que sus células endoteliales se disponen formando unas empalizadas, dejan unos espacios muy grandes entre ellos, que hace que por un lado salgan las células sanguíneas y por otro lado los macrófagos que están en sus paredes emitan sus prolongaciones dentro en la luz de estos senos esplénicos. La segunda característica de estos sinusoides esplénicos es que carece de lámina basal continua. Tiene una lámina basal discontinua o en todo caso está rodeado solamente por fibras reticulares. Entonces no se olviden de las características que tienen los sinusoides esplénicos. Formando parte de los cordones esplénicos, llamados cordones de Birro también, vamos a encontrar esta arteriola que se llama la arteriola envainada. La arteriola envainada se caracteriza por tener una luz muy pequeña y en su pared, en vez de tener células musculares lisas como cualquier arteriola, contiene macrófagos. ¿Cuál sería la función de estas arteriolas envainadas? Sería el lugar donde se destruyen los glóbulos rojos viejos, es decir, que han cumplido su tiempo de vida media, y también de las plaquetas y otras partículas. Hay una enfermedad hemolítica que causa anemia hemolítica que se llama anemia de células falciformes. Esta enfermedad se caracteriza porque es una hemoglobinopatía, es decir, hay hemoglobina anormal. La hemoglobina A sufre una modificación y se convierte en hemoglobina S, y eso hace que cambie la forma de los hematíes. En vez de ser bicóncavos, se hace en semiluna, en forma de hoz. Entonces, como ya son deformes, cuando pasan a través de la arteriola enveinada son destruidos, ¿no?
Y esto es causa de anemia hemolítica. Con relación a la circulación esplénica, vamos a mencionar lo siguiente. Hay dos teorías para explicar la circulación esplénica. Una, la circulación cerrada, y otra, la circulación abierta. La circulación cerrada se refiere que la sangre, bien sea el lado arterial o bien sea el lado venoso, siempre circula a través de los vasos sanguíneos, es decir, siempre rodeado por células endoteliales, como estamos viendo acá, ¿no? El lado arterial y después el lado venoso. Esa es la circulación cerrada. La circulación abierta se refiere a que la sangre abandona los vasos sanguíneos y drena directamente en los cordones de Billroth. No se sabe exactamente cuál tipo de circulación predomina el vaso humano. Tampoco no se sabe específicamente cuál sería la función de cada uno de ellos. Para terminar, vamos a hablar de las funciones del vaso. La más importante, la filtración de la sangre. En este caso, como en el caso del ganglio linfático, cuando a través de la sangre pasan partículas o pasan bacterias, los macrófagos los fagocitan. Y hemos hablado de la destrucción de los hematíes viejos, ¿no? Cuando cumplen su tiempo de vida media, y también de los hematíes deformes que son destruidos a nivel de la arteriola enveinada. Faltaría hablar de lo que es la hematopoiesis extramedular. Hematopoiesis extramedular se refiere a que en la vida intrauterina los órganos hematopoyéticos son el hígado y en el vaso, pero cuando ya la persona nace, el único órgano hematopoyético es la médula ósea. En algunas condiciones patológicas, el vaso puede reasumir la función hematopoyética, ¿no? ¿Cuáles serían esas condiciones anormales, esas patologías que hace que el vaso vuelva a reasumir la función hematopoyética? Una de ellas sería la mielofibrosis. La mielofibrosis significa que toda la médula ósea se llena de tejido conectivo y no va a haber cordones hematopoyéticos que se encarguen de formar sangre. Eso haría que el vaso reasuma nuevamente su función hematopoyética. Vamos finalmente a hablar del timo. El timo, como recordarán, es un órgano linfoide primario. Entonces, cuando hablemos de las características histológicas del timo, no vamos a mencionar folículos linfoides, ¿no? Porque los folículos linfoides solo se encuentran en los órganos linfoides secundarios. El timo es un órgano que se encuentra en el mediastino anterior y superior. Llega a su máximo desarrollo alrededor de los 10 años de edad, después del cual involuciona. Igualmente se rodea de una cápsula de tejido conectivo, a partir del cual emite prolongaciones, tabiques, que primero separa el timo en lóbulos y después en lobulillos. Cada una de estas imágenes poligonales que ven ustedes acá se llaman lobulillos tímicos. Los lobulillos tímicos tienen a su vez dos componentes. La parte periférica más morada se llama corteza y la parte interna más clara se llama la médula.
¿no? Entonces, corteza tímica y médula tímica, pero recuerden que esto es en cada lobulillo tímico. Vamos a ver qué estructuras o qué células predominan en la corteza y qué estructuras o células predominan en la médula. Empezamos hablando de la corteza. Esto de acá, que ven ustedes, de acá para acá es la corteza, de acá para acá es la médula. Acá, de acá para arriba es la corteza, de acá para abajo es la médula. ¿Por qué la corteza se ve tan oscura, tan morada? Porque en la corteza el 90% de las células que vamos a ver son los timocitos. Los timocitos, o llamados también linfocitos tímicos, son las células que abundan en la corteza. Estas células se originan o son linfocitos que llegan de la médula ósea. Pero recuerden que los linfocitos que llegan de la médula ósea al timo se llaman así, solamente linfocitos. ¿Ya? Todavía no tienen el nombre de linfocitos T. Justamente es en el timo donde se van a convertir en linfocitos T. Y el 10% restante sería el otro tipo de células que existe en el timo, que se llaman las células epiteliales reticulares, en este caso del tipo 1, 2 y 3 en números romanos. ¿Ya? Hablaremos primero de estas células, de las células epiteliales reticulares, y cuál sería la función que tiene a nivel de la corteza tímica. La función más importante que tiene es la de ser de soporte, de sostén de los timocitos, tal es así que forma lo que se llama la barrera hematotímica, con lo cual evita que estas células, los timocitos, entren en contacto con otras células de nuestro organismo. Y la tercera función sería la de producir una hormona que se llama la timopoietina o la timolina o la timosina. ¿No? Y también me faltó decir otra más, que sería que son células presentadoras de antígeno. ¿Ya? Es tal vez una de las funciones más importantes, aparte de producir la hormona, es la de ser presentadoras de antígeno. Con relación a los timocitos, la manera como llegan a convertirse en linfocitos T, esto es la zona de la corteza, solamente para que vean la gran cantidad de timocitos, las células epiteliales reticulares en menor cantidad. La manera como llegan a convertirse en linfocitos T es la siguiente. Cuando llegan de la médula a la superficie, entran por la cápsula, llegan a la parte más externa de la corteza, se les llama doble negativos. Es decir, no tienen los marcadores que se llaman CD4 y CD8. Solamente tendrían lo que se llama el CD3 y receptores de células T. Conforme van avanzando a través de la corteza, van a convertirse en doble positivos, es decir, van a tener CD4 y CD8, pero los que son incapaces de reconocer sus células propias y diferenciar lo propio y lo extraño, que es una competencia que tienen que adquirir para convertirse en linfocitos T, si no son capaces, son destruidos. El 95% de estos timocitos que no han podido ser capaces de reconocer lo propio de lo extraño son destruidos por un mecanismo de apoptosis, es decir, la muerte celular programada. Y solamente las que van a ser capaces de reconocer van a pasar y se van a convertir en CD4 o CD8, y a esto se les llama simple positivos. Ese es el mecanismo cómo ocurre
la formación de los linfocitos T. Vamos a hablar de la médula. En la médula predominan las células epiteliales reticulares, sobre todo del tipo 4, 5 y 6 en números romanos. El tipo 6 sería lo que formaría esta estructura característica del timo. Se llama el corpúsculo de Hassall. El corpúsculo de Hassall se define como laminaciones concéntricas de las células epiteliales reticulares tipo 6 y antiguamente se decía que no tenía ninguna función y que solo aumentaba con la involución del timo. Actualmente se sabe que produce una hormona que se encarga todavía de lo que es la selección negativa de los linfocitos T. Entonces las funciones del timo son la producción de linfocitos T, la producción de las hormonas, se forma la barrera hematotímica que tiene estas capas. Efecto de la timectomía, no es lo mismo sacarle el timo a un recién nacido que sacarle el timo ya a una persona de cierta edad, ¿no? Recuerden que es el lugar donde se forman los linfocitos T. Si le sacamos el timo a un niño, simple y llanamente no se van a formar los linfocitos T, ¿no? Pero si le sacamos ya el timo a una persona de edad, ya se formaron, ¿no?, todos los linfocitos T, el timo ya está involucionando. Y recuerden que estos linfocitos T van a ir a determinados lugares en el ganglio linfático y en el vaso. El síndrome de Digeorge es una enfermedad que se caracteriza por una aplasia, una hipoplasia del timo, y que en ese caso no hay linfocitos T. Pero cuando se trató de averiguar la causa por qué no hay linfocitos T, la respuesta fue que no había linfocitos, no había células epiteliales reticulares. Recuerden que las células epiteliales reticulares se encargan de ser presentadoras de antígeno y de producir la hormona. Bueno, para terminar, vamos a hablar solamente mencionar lo que son los tejidos linfóides asociados a las mucosas, dentro de ellas las amígdalas, que puede ser palatina, lingual o faríngea. Todo lo demás tejido linfóideo asociado al intestino, como el apéndice cecal, las placas de Peyer, y tejidos linfoides asociados a los bronquios. Con relación a la amígdala palatina, los criterios histológicos para reconocer la amígdala palatina son los siguientes. La amígdala hace unas involuciones, unas invaginaciones que se llaman criptas amigdalianas. Estos espacios blancos que ven por acá se llaman criptas amigdalianas. Se rodea de una mucosa. Esta mucosa tiene un epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Debajo va a haber un folículo linfoide con su centro germinativo, como estamos viendo acá. Una característica de estos folículos linfoides que se encuentran en los tejidos asociados a la mucosa, como estamos viendo acá en el apéndice, es que el centro germinativo está mucho más lejos de la superficie, o si lo vemos de otra manera, la corona de linfocitos, el manto de linfocitos, es mucho más grueso en el lado que mira al epitelio que en el lado contrario. Con relación al apéndice cecal, vamos a ver que se rodea en la submucosa de gran cantidad de folículos linfoides, ¿no? Su epitelio es el epitelio del intestino grueso, es un epitelio monoestratificado cilíndrico, tiene glándulas intestinales, ¿no? Eso sirve para diferenciarlo de la amígdala palatina. Esto se llama, este es el hilio. Esto que ven ustedes acá es las placas de Peyer.
Las placas de Peer se definen como folículos linfoides muy pegados unos a otros. Se encuentran en la submucosa y esto solo lo encontramos en la cara antimesentérica del ilio, ¿no? Del intestino delgado. Finalmente, este cuadro nos sirve para reconocer algunas características de cada uno de ellos, ¿no? El ganglio linfático tiene corteza, médula, sí, el vaso no, el timo sí, tiene nódulos linfáticos, folículos linfoides, miren que el timo no tiene, ¿no? Y finalmente algunas características propias de cada una de ellas. Con eso hemos terminado. No sé, tal vez en la explicación del PPT que voy a hacer de la práctica, si alguien quiere hacer unas preguntas, si nos alcanza tiempo, tengo exactamente 15 minutos para explicar el PPT y después entra el doctor Paz. Voy a compartir el PPT. ¿Me confirman si están viendo? Sí, se ve. Sí se ve, profesor. Ya, gracias. Voy a yo hacerles la parte de órganos linfoides del PPT. El doctor Paz hará la parte de piel. Las láminas que vamos a ver va a ser la lámina 33 que corresponde a ganglio linfático. Ya hemos descrito ahora en la teoría las características, vamos a repetir algunas cosas. Acá no se ve muy bien la cápsula como ven ustedes, pero vemos la corteza y vemos la médula. Recuerden que la corteza lo van a reconocer por la presencia de los folículos linfoides, en este caso con centro germinativo, y la médula por la presencia de los cordones y los senos, ¿no? Acá no han marcado, no han señalado lo que es la paracorteza, ¿no? Debería estar por acá la paracorteza. ¿Alguien iba a preguntar algo? Otra imagen. Lo mismo. Acá estaría la cápsula, debajo hay un espacio blanco que sería el seno subcapsular, ¿no? Miren ustedes, acá se ve mucho mejor. Estas son desde la corteza con los folículos linfoides. Esta parte sería de la médula con la parte más coloreada, recuerden que son los cordones, la parte más clara son los senos. Y justamente esta zona sería la paracorteza. A mayor aumento vemos mejor la cápsula, el seno subcapsular, y acá vemos la corteza con el folículo linfoide con su centro germinativo y alrededor la corona de linfocitos o el manto de linfocitos. Recuerden que acá predominan los linfocitos B, ¿no? Esto corresponde a la zona de la médula, ¿no? Los que se ven de un color más morado son los cordones y la zona más clara corresponde a los senos, ¿no? Ya les hemos explicado qué es lo que contiene. Vamos a hablar ahora del vaso. En esta imagen vemos mucho mejor lo que es la cápsula del vaso y cómo a partir de esta cápsula del tejido conectivo denso irregular parten las trabéculas, ¿no? Hacia el interior del vaso. Vamos a ver ya dentro del vaso, como les mencioné, lo que es la pulpa blanca.
que fácilmente lo reconocemos por la presencia del folículo linfoide con su centro germinativo, y todo el resto, lo que se ve mucho más rojo, sería la pulpa roja. A mayor aumento vemos la pulpa blanca, entonces acá vemos un folículo linfoide con su centro germinativo, y acá la arteriola folicular o centro folicular. Acá me olvidé de mencionarles que alrededor de este arteriola folicular hay una especie de envoltura que rodea el folículo que se llama la vaina linfática periarteriolar. Esta vaina linfática periarteriolar contiene linfocitos T. ¿Ya? Es el lugar donde encontramos linfocitos T en el vaso. Entonces, cuando nos pregunten en qué lugar del vaso se encuentra gran cantidad de linfocitos T, la respuesta va a ser en la vaina linfática periarteriolar. Esta zona ya corresponde a la pulpa roja. Vemos acá la pulpa roja, mucho más específicamente, lo que está más coloreado corresponde a los cordones de Billroth, y los espacios más claros corresponden a los senos esplénicos, y acá nos está mostrando la arteriola envainada, ¿no? Ustedes en la práctica de mañana probablemente vamos a tratar de buscar y encontrar una arteriola envainada. El timo, ¿no? Este es un corte, una vista panorámica del timo. Por acá está la cápsula. Recuerden que igual emite sus tabiques dentro, dividiendo en lóbulos y después en lobulillo. Un lobulillo tímico está formado en la parte periférica por la corteza, y en la parte más interna sería la médula, ¿no? Los diferenciamos claramente por los colores. Con relación a la médula, entonces decíamos que se ve más claro porque predominan las células epiteliales reticulares y por la presencia de esta estructura que se llama el corpúsculo de Hassall, ¿no? El corpúsculo de Hassall, como les estaba diciendo, se define como laminaciones concéntricas de células epiteliales reticulares. Alrededor estamos viendo la corteza, ¿no? Esta es la imagen de la amígdala palatina, que es una imagen que han sacado del Histology. Entonces le decía que la amígdala se caracteriza por hacer estas invaginaciones, ¿no? Que se llaman las criptas amigdalianas. Vemos que por acá se ve la mucosa y debajo los folículos linfoides, ¿no? Recuerden que la mucosa está tapizada por un epitelio poliestratificado plano no queratinizado, y la característica de los folículos linfoides, ¿no? El que vamos a ver si hay un mayor aumento. Acá está el epitelio y ese es el folículo, acá está el centro germinativo, y esta parte de acá, la corona, como se le llama, o el manto de linfocitos, mucho más grueso mirando al epitelio. ¿Ya? Eso es característico, como les vuelvo a repetir, de todos los tejidos linfoideos asociados a la mucosa. Bueno, eso sería todo. Si hubiera alguna pregunta, mucho gusto. Creo que todavía tenemos unos cuantos minutos para responder sus preguntas. Dime, Nicole. Profesor, disculpe, ¿me podría repetir cómo es que cómo pasa de timocito a linfocito T? Ya, ese proceso, como les decía, cuando llega el linfocito proveniente de la médula ósea, es un linfocito que no tiene nombre, o sea, solamente se llama linfocito. Voy a volver a pasarles la imagen.
¿Están viendo? Entonces, el linfocito llega a la superficie del timo, ingresa a la corteza, y cuando ingresa es un linfocito que todavía no tiene todos los marcadores y todas las características de un linfocito T. Entonces, conforme van recorriendo la corteza, van a ir adquiriendo capacidades y competencias, ¿no? Y eso tiene que ver, al final, con convertirse en linfocitos T CD4 o linfocitos T colaboradores o linfocitos CD8 o citotóxicos. Pero para eso tienen que ser, tiene que pasar una especie de varios exámenes, ¿no? Y una de ellas es que las células epiteliales reticulares, que son presentadoras de antígeno, le presentan el antígeno a estos timocitos y como que le ponen a prueba y le dicen si pueden reconocer o no al antígeno. Entonces, si este timocito es incapaz de reconocer un antígeno, ¿no? Van a ser destruidos, van a ser eliminados por apoptosis. Pero si son capaces, pues simplemente van a seguir pasando para convertirse en linfocitos T. Lo que pasa es que el 95% son destruidos y solamente el 5% pasan a la médula ya convertidos en linfocitos T, bien sea CD4 o bien sea CD8. Y recuerde, incluso en la médula van a pasar por otro proceso también de selección negativa para convertirse ya en linfocitos T definitivos, ¿no? Por eso les decía acá, el corpúsculo produce una linfopoietina estromal, interleuquinas, ¿no? Y de esa manera se optimiza la selección negativa de los linfocitos T. Con eso respondí tu pregunta. Creo que había más preguntas. No sé, ¿alguien más levantó la mano? Acá me pregunta Gerson por qué algunas clasificaciones separan el tejido linfático como nodular y difuso. Es por la capacidad que tienen o no de formar folículos linfoides, ¿no? Cuando hay folículos linfoides, se les puede llamar tejido linfoide nodular. Cuando son difusos, como el caso del timo, perdón, pues se les puede llamar difusos. Doctor Paz, ¿sí está por acá? Creo que todavía no ha llegado el doctor Paz. Me dice el doctor Ramírez que iniciemos el seminario, ¿ya? Entonces, a quienes le corresponda, por favor, pueden empezar.